Consejero, buenos días. Gracias, presidente. En mayo pasado yo le hacía una interpelación en relación también a la Fundación Barredo y debo decir que en aquella ocasión usted dio respuesta a tan solo algunas de las preguntas planteadas. Nos quedaron muchas en el tintero. Hemos realizado entre medias muchas solicitudes de información y preguntas y, desde luego, hemos registrado de nuevo esta interpelación para hablar con usted y para exigirle determinadas explicaciones como consecuencia de la comparecencia la semana pasada del director de la Fundación del Patronato, del Patronato de la Fundación Barredo, el señor José Benito Solar. Yo le decía en mayo que la Fundación era opaca y que para nosotros representaba lo que nosotros llamamos las Asturias de cartón piedra. Una fundación que había gastado más de 30 millones de euros desde su creación y de la que no conocíamos absolutamente nada. Yo recuerdo que le pregunté a usted si eso le parecía transparencia o le parecía que era una entidad transparente y usted contestó que sí. Curiosamente, desde entonces hemos visto que han tratado de subir información a un portal de transparencia dentro de la propia fundación, pero ustedes siguen sin responder a cuestiones que nosotros consideramos clave respecto al uso de dinero público destinado a esta entidad. El director de la Fundación Barredo, el señor José Benito Solar, manifestaba la semana pasada en sede parlamentaria, recordemos el requerimiento de la Sindicatura de Cuentas por la falta de justificación de las subvenciones recibidas, que los fondos anuales de 1 millón de euros, que se vienen recibiendo al menos desde 2013 de los presupuestos del Principado, se destinan a I+D y a amortización de una deuda imputada con el concepto de inversiones en su centro de San Pedro de Anes. Sin embargo, ni en la comparecencia de presupuestos el pasado mes de diciembre, ni en la de la Comisión de Hacienda y Sector Público la semana pasada, el director general de Minas entonces, en diciembre, Isaac Pola, ni el director de la Fundación Barredo han sido capaces de explicar cuáles son los importes dedicados a I+D y cuáles los dedicados a inversiones y para qué conceptos, o cuáles son los documentos con los que se justifican. Le pido, por favor, que nos aclare esto. Seguimos sin conocerlo y se necesita saber a qué se destina este dinero. La información obtenida fue una larga lista de nombres de proyectos de investigación que, desde luego, en ningún caso justifican el gasto millonario de una fundación que ni siquiera cuenta con personal propio y que, a 31 de diciembre de 2015, tenía avalados con la Administración 9.425.000 euros más un endeudamiento vivo de 3.230.000 euros. Esto supone el 99,28% de la deuda de las fundaciones públicas. Dos respuestas a la misma pregunta, la de Isaac Pola y la del director del Patronato de la Fundación, tan confusas y tan imprecisas que a nosotros solo nos indica esto, que se está omitiendo intencionadamente información sobre el uso que la Fundación hace de esos fondos públicos. Le pedimos explicaciones al respecto, le pido que hoy, por favor, lo aclare. Queremos entender completamente la naturaleza del gasto que hace la Fundación Barredo para poder comprobar que responde en su totalidad al interés general. Y tengo que decirle que tenemos dudas. La opacidad no es gratuita. Cuando ustedes no dan determinada información, no lo hacen porque no sepan hacerlo, simplemente porque no quieren hacerlo. En relación, quería plantearle también en esta primera parte de la intervención al convenio que ustedes tienen o que tiene la Fundación Barredo con Tunnel Safety Testing. Para nuestro asombro, el director de la Fundación la semana pasada llegó a decir que desde un principio el patronato tomó el acuerdo de que la explotación o la puesta en servicio para las empresas y ciudadanos, hablábamos todo el tiempo del interés general, pero todavía no sabemos cuáles son los resultados para Asturias de esta fundación, no los conocemos en absoluto, ni sabemos quién se ha beneficiado de ellos. Decía el señor Solar Menéndez que se decidió desde un principio por parte del patronato que el trabajo, la puesta en servicio se hiciera o la explotación a través de un agente externo. Y dice, en este caso se creó una sociedad, Tunnel Safety Testing, exprofeso, para realizar esta labor. Y, por lo tanto, en ese momento se estableció un convenio y decía el señor Solar Menéndez, porque a nosotros nos interesaba, lógicamente, y nos interesa, y nos sigue interesando que esto funcione, que venga mucha gente, que haga ensayos, que vengan bomberos a formarse. Y hablaba de bomberos que habían venido de Israel, de Singapur. Esta información es muy útil, pero traigan ustedes lo que tienen que traer. Expliquen a qué se han destinado estos gastos. Hay información absolutamente superflua y confusa que para nosotros trata de ocultar verdaderamente cuál es el objetivo de esta fundación, quién está detrás de Tunnel Safety Testing, por qué la fundación no tiene personal.
Si la Fundación no tiene personal y el trabajo lo acepta en el safety testing, nos parece que es un ente instrumental la Fundación. Por otra parte, con la información recibida por parte de su consejería en relación a este asunto, consideramos que también el trabajo podría hacerse directamente desde la consejería con esa empresa, si tuviera sentido. La Fundación no tendría sentido en este caso. Le pido, por favor, que nos explique qué es Tunnel Safety Testing, quién está detrás, por qué se creó este ente para hacer esa gestión, para hacer esa explotación. Y le pido que nos explique el porqué de este convenio, además de la pregunta que ya le he planteado anteriormente, y después continuaré con la interpelación.